No era un asteroide, y aceleró solo, en pleno vacío. Nadie ha podido explicar qué lo empujaba. En octubre de 2017, un telescopio en Hawái captó un punto de luz que no encajaba. No daba vueltas atado al Sol como las rocas de siempre. Tampoco arrastraba la cola brillante de un cometa. Venía de fuera, cruzaba de paso, y ya se marchaba. Eso, siendo raro, todavía tenía explicación. Lo que vino después, no, mientras se iba, ganó velocidad. Más de la que la gravedad del Sol permite. Como empujado por algo que nadie pudo ver ni medir. Le dieron un nombre hawaiano, Oumuamua. Y dejó una pregunta que sigue abierta. ¿Qué lo empujó? Empecemos por lo que nadie pudo explicar. Cuando un objeto se aleja del Sol, el Sol lo frena, su gravedad tira hacia atrás. Oumuamua hizo lo contrario. Al salir, ganó velocidad. Un empujón pequeñísimo, pero real, medido con cuidado durante semanas. En un cometa eso sería normal, el hielo se calienta, se evapora, dispara chorros de gas y polvo, y ese gas actúa como un motor diminuto. Pero para que haya empuje tiene que haber cola. Y Oumuamua no tenía cola. Ni gas, ni polvo, ni el más leve rastro a su alrededor. Los telescopios miraron de cerca, y no vieron nada saliendo de él. Un empujón sin nada que lo produjera. ¿Qué clase de objeto acelera en pleno vacío sin soltar absolutamente nada? La primera pista de que era estaba en su camino. Los astrónomos trazaron su trayectoria hacia atrás y encontraron algo que nunca habían confirmado antes, no salía de ningún punto de nuestro sistema solar. Entraba casi en línea recta, a una velocidad que el Sol jamás habría podido darle, siguiendo una curva abierta que no se cierra en órbita. Y eso significa una sola cosa. No dio una vuelta y se quedó, pasó una única vez y siguió de largo, de vuelta al espacio entre las estrellas, de donde había venido. Era el primer objeto de otro sistema estelar que veíamos entrar en el nuestro. Llevaba quizá millones de años viajando por el vacío antes de cruzarse en nuestro camino. ¿Y qué aspecto tiene algo que sobrevive a un viaje así? Y aquí llega uno de los datos más raros. Nunca logramos fotografiarlo de cerca, era demasiado pequeño y estaba demasiado lejos, apenas unos cientos de metros de roca. Pero su brillo lo delató. Mientras giraba, su luz subía y bajaba de forma brutal, hasta 10 veces de un momento al siguiente. Solo hay una manera de explicar un parpadeo tan grande, el objeto es larguísimo y muy estrecho. Al rotar, a veces nos mostraba su costado largo, brillante, y a veces su punta, casi invisible. Los cálculos apuntaban a algo varias veces más largo que ancho, quizá 10:1. Como un lápiz gigante, o una lámina fina, dando tumbos en la oscuridad. Nada en nuestro sistema solar tiene esa forma. ¿Por qué venía dando tumbos, en vez de girar limpio? Porque no giraba como debería. Un objeto que rota tranquilo lo hace sobre un eje fijo, ordenado. Oumuamua no. Daba vueltas de forma caótica, tambaleándose, sin un eje estable. Es el giro que queda cuando algo recibe un golpe fuerte y sale despedido, y puede durar millones de años, porque en el vacío no hay nada que lo frene. Y además era rojo. Un rojo oscuro, el color que toma la roca o el hielo tras pasar eones bañados por la radiación del espacio. Así que teníamos un objeto alargado, rojizo, dando tumbos, que aceleraba sin soltar gas. Cada respuesta volvía a la pregunta más incómoda. Si no era un cometa, ¿por qué se comportaba, en un punto, como uno? Esa era justo la trampa. El empujón que lo alejaba del Sol es, exactamente, lo que hace un cometa. En los cometas ese empuje viene del gas que hierve y sale disparado. Así que los científicos buscaron el gas de Oumuamua con todo lo que tenían. Buscaron agua evaporándose. Buscaron polvo. Buscaron el resplandor del gas que delata a cualquier cometa.
Nada. Ni una sola señal de cola, por más que lo apuntaron. Y sin embargo el empuje estaba ahí, medido, imposible de negar. Un motor encendido cuyo escape nadie conseguía ver. Ahí el misterio dejó de ser una curiosidad y se volvió un problema serio de física. Si algo lo empujaba y no era gas visible, ¿qué opciones quedaban? Las primeras respuestas intentaron salvar la física de siempre. Algunos científicos propusieron que Oumuamua era un iceberg de hidrógeno casi puro, un hielo que, al evaporarse, empuja igual que un cometa, pero sin formar una cola visible ni brillar como el agua. Otros propusieron algo parecido con nitrógeno, y sugirieron que podía ser un trozo arrancado de la superficie helada de un mundo lejano, parecido a Plutón, vagando desde otro sistema. Cada idea encajaba una pieza, explicaba el empuje sin cola. Pero ninguna se pudo comprobar, porque para comprobarla habría que analizar el objeto, y el objeto ya no estaba. Todas eran hipótesis razonables sobre algo que nunca volveríamos a ver. ¿Y si la explicación no era ninguna de las conocidas? Y entonces un físico de Harvard llevó la pregunta al extremo. Avi Loeb y un colega calcularon otra forma de empujar un objeto sin gas, la simple presión de la luz. La luz del sol empuja todo lo que toca, con una fuerza minúscula. Sobre una roca no se nota. Pero sobre algo muy grande, muy delgado y muy ligero, una lámina fina, como una vela, esa fuerza sí bastaría para acelerarlo. Y Oumuamua parecía, por su forma, sorprendentemente delgado. Loeb dio el paso que casi nadie se atrevía a decir en voz alta, propuso que quizá no era natural. Que quizá era una vela fabricada por otra civilización o un resto de ella. La mayoría de los científicos lo considera improbable y prefiere las explicaciones de hielo. Pero nadie ha logrado demostrar que se equivoca. Se escucharon posibles señales de radio desde el objeto, por si acaso. No hubo ninguna. Entonces, ¿por qué no podemos simplemente zanjar la discusión? Porque llegamos tarde, y esa es la parte más frustrante. Cuando el telescopio detectó a Oumuamua, el objeto ya había pasado su punto más cercano al Sol y se alejaba a toda velocidad. Tuvimos apenas unas semanas para estudiarlo antes de que se volviera demasiado tenue para verlo. No hubo tiempo de lanzar una sonda, ninguna nave existente podía alcanzarlo. Cada día que pasaba estaba más lejos, y hoy está tan lejos que ya no lo observaremos nunca más. No da la vuelta. No regresa. 2 años después llegó un segundo visitante de otra estrella, y ese sí era un cometa clarísimo, con su cola y todo, casi decepcionante de lo normal que resultó. Lo que hacía único a Oumuamua siguió siendo único. Y sin el objeto delante, ¿cómo se resuelve un misterio así? No se resuelve. Al menos, no todavía. Oumuamua se marchó llevándose su secreto. El primer objeto de otra estrella que vimos de cerca resultó ser el más extraño posible, uno que aceleró sin motor visible y no se pareció a nada. Puede que fuera un pedazo de hielo raro que empujaba sin dejar rastro. Puede que fuera algo que ni siquiera hemos imaginado. Lo que sí cambió es lo que sabemos ahora, que objetos de otros sistemas cruzan el nuestro más seguido de lo que creíamos, y que los telescopios nuevos van a cazar más. Quizá al próximo lo veamos llegar con años de anticipación, y esta vez tengamos una nave lista para salir a su encuentro. Hasta entonces, la pregunta que Oumuamua dejó flotando sigue sin respuesta, viajando con él hacia la oscuridad. Algo cruzó nuestro sistema solar, aceleró al irse, y todavía no sabemos qué lo empujó. Eso es Oumuamua, el visitante que llegó, desconcertó a la ciencia entera y se fue sin dejar que lo entendiéramos. ¿Tú qué crees que lo empujó? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir asomándote a los enigmas del universo, suscríbete. Nos vemos en el próximo video.